Mundo Católico trae para ti el pulso del Papa. Escúchalo aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Papa recibió a una delegación de indígenas en el marco del Sínodo de la Amazonía. El ritual indígena en los jardines vaticanos fue un pago a la tierra, responde el prefecto del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede. Francisco dijo, las iglesias deben tener siempre las puertas abiertas, también a paganos. Documentos del Vaticano detallan inversiones sospechosas en la Secretaría de Estado. El Papa nombra a un nuevo subcomandante de la Gendarmería Vaticana. Arzobispo de Hidalgo sospecha de corrupción en captura y liberación del hijo del Chapo en México. Vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano pide a legisladores respetar y defender la vida desde el vientre. Feministas mienten sobre objeción de conciencia de médicos en el norte de México. Y por último, Nuevo León aprueba objeción de conciencia para profesionales de la salud. Estas noticias y otras más enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Qué gusto saludarle como siempre, como cada semana y poder servirle a través de la radio. Hoy en las voces informativas, Marisa Ufarril y Roberto Farril junto con el ingeniero Roberto Pérez Armenta en los controles operativos. Tenemos mucho que informar. Las noticias no dejan de hablar del operativo fallido en Culiacán y del presidente de México que un día dice una cosa, al otro día dice otra y al otro día pues dice otra y es la noticia de la semana. Y allá en la sede apostólica pues el sínodo de la Amazonía. Marisa, ¿lista y para...? en Chile lo de... Y en Chile. La violencia muy fuerte. Mucha violencia en todo el mundo. Sí. En esta ciudad también la gente ya está muy loca. Ay, sí. Se suben a un coche, circulan por un carril y piensan que la ciudad es de ellos, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a comenzar. Pero pues sí, mientras tanto le vamos a dar a conocer lo acontecido en esta semana en Europa, el Vaticano y Oriente Medio. Sea usted bienvenido a las noticias. Comenzamos con noticias del Papa para informarle que recibió a unos 40 indígenas en el marco del Sínodo de la Amazonía, que termina el 24 de octubre. El encuentro fue abierto por una breve intervención a dos voces, leída por una mujer y un hombre, representantes de los pueblos indígenas, que por su intermedio han expresado gratitud al Santo Padre por convocar al sínodo. Estos representantes también solicitaron al Papa ayuda para concretar su deseo de garantizar una vida serena y feliz a los propios pueblos, cuidando la propia tierra, protegiendo el agua para que puedan gozar de ella los propios descendientes. El prefecto del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, Paolo Ruffini, explicó en qué consistió la ceremonia que se realizó en los jardines del Vaticano en presencia del Papa Francisco, que algunos descubrieron como un pago a la tierra. La ceremonia de los jardines ha sido transmitida en directo. Ustedes han asistido y luego hemos visto qué cosa era. Era plantar un árbol en los jardines, una oración. El Papa ha recitado el Padre Nuestro. No era nada más y nada menos que una oración del día de San Francisco, dijo Ruffini en la rueda de prensa realizada en la Sala Estampa del Vaticano. El evento, agregó Ruffini, fue una oración donde se ha cantado y se ha repetido las alabanzas de San Francisco a la creación. No era nada más y nada menos que esto. Las iglesias deben tener siempre las puertas abiertas porque esto es símbolo de lo que es una iglesia siempre abierta, indicó Francisco en la audiencia general del pasado miércoles 23 de octubre.
El Papa continuó con su serie de catequesis sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles y en esta ocasión señaló que la naturaleza de la Iglesia no es una roca fuerte, sino una tienda capaz de agrandar su espacio y dar acceso a todos. La Iglesia es en salida o no es Iglesia. En esta línea, el pontífice animó a que la Iglesia esté siempre en camino, agrandándose siempre para que entren o no es una Iglesia. La Iglesia con las puertas abiertas, siempre con las puertas abiertas. Cuando veo cualquier iglesia aquí o en otra ciudad de la diócesis de donde vengo con las puertas cerradas, esto es una mala señal, expresó Francisco. El Santo Padre hizo un especial llamado al diálogo para superar la violencia y la crisis de los últimos días en Chile. Sigo con preocupación lo que está sucediendo en Chile. Espero que poniendo fin a las manifestaciones violentas se utilice el diálogo para encontrar soluciones a las crisis y hacer frente a las dificultades que le han generado por el bien de toda la población, afirmó el Santo Padre en la audiencia general que celebró el miércoles en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. La violencia en Chile comenzó el lunes 14 con manifestaciones de estudiantes en varias estaciones del metro de Santiago, en respuesta a la convocatoria que alentó a ingresar al tren subterráneo sin pagar el pasaje, que aumentó a 830 pesos chilenos, alrededor de $1.17. En otras noticias le informo que un informe confidencial de la Autoridad Anticorrupción del Vaticano muestra que la Secretaría de Estado utilizó alrededor de $725 millones, la mayoría de los cuales provienen del Fondo de Caridad del Papa, en operaciones no registradas en los libros contables. El semanario italiano L'Espresso publicó un informe el 20 de octubre que revela información de 3 documentos confidenciales del Vaticano, uno de los cuales es de la Autoridad Anticorrupción del Papa, llamado la Oficina del Auditor General, alegando haber encontrado delitos financieros graves y corrupción dentro de la Secretaría de Estado. Al menos la mayor parte del dinero se extrajo del óbolo de San Pedro, la colecta anual a través de la cual se invita a los católicos a apoyar las actividades caritativas del Papa. El Papa nombró al Dr. Davide Giulietti como nuevo subdirector de la Dirección de Servicios de Seguridad y Protección Civil del Estado de la Ciudad del Vaticano y subcomandante del Cuerpo de Gendarmería. El nombramiento se da luego que el 15 de octubre el Santo Padre nombrara a Gianluca Gaussi Brocoletti como nuevo director de los mencionados organismos vaticanos, sustituyendo así a Domenico Gianni, cuya renuncia fue aceptada un día antes. Davide Giulietti ocupará ahora el cargo que desempeñaba antes Gianluca Gaussi. En más noticias le informamos que el cardenal Peter Turkson, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, dijo que la ordenación de los viri probati, hombres casados de probada virtud, podría convertirse probablemente en un tema de un estudio más detallado para que la Iglesia tome una posición consistente. En declaraciones, el cardenal Turkson, en el contexto del Sínodo de la Amazonia, señaló que algunos desafíos que plantea la Amazonia también se encuentran en otros lugares del mundo. Por ello, la posición de la Iglesia sobre este asunto debe adoptarse no solo con la vista puesta en el Amazonas, sino en toda la Iglesia universal. Y explicó que la Amazonia presenta una serie de problemas que llevaron al Papa a convocar este sínodo. Se refieren a aquello que el Papa escribió en su encíclica Laudato Si sobre el grito de la tierra y el grito de los pobres. A nombre de todos los obispos de Polonia, el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Stanislaw Gadecki, pidió al Papa Francisco que se proclame a San Juan Pablo II como doctor de la Iglesia y patrono de Europa. La solicitud fue presentada el martes 22 de octubre de 2019, día de la fiesta de San Juan Pablo II, durante el Congreso del Movimiento Europa Christi, realizado en el país. Además, recibió el apoyo del arzobispo emérito de Cracovia, el cardenal Stanislaus Dziwisz, que sirvió durante 40 años a Juan Pablo II como su secretario personal.
El pontificado del Papa polaco estuvo lleno de decisiones revolucionarias y eventos importantes que cambiaron la faz del papado e influyeron en el curso de la historia europea y mundial, escribió Monseñor Gadecki en una carta enviada al Papa Francisco. En otras noticias, el padre Hans Zollner, sacerdote jesuita y presidente del Centro de Protección de Menores de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, concedió una entrevista al programa Cara a Cara de EWTN, en donde animó a la Iglesia Católica a liderar la prevención y erradicación de los abusos sexuales en todo el mundo. En la entrevista, el padre Zollner destacó que es comprensible la desilusión y la caída de credibilidad que afronta la Iglesia cuando descubrimos el mal que algunos sacerdotes y el mal que los obispos han hecho encubriendo los casos de abusos. Es una cuestión comprensible y justa con la que tenemos que enfrentarnos, aseguró, y recordó unas palabras del Papa San Juan Pablo II que Benedicto XVI también repitió al respecto. Es un tiempo de necesaria purificación. El prior de la Abadía del Valle de los Caídos, el padre Santiago Cantera, envió un mensaje al Papa Francisco, al abad de los Solesmes, a la Conferencia Episcopal Española y al arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, de que la próxima exhumación de los restos del Franco del Valle de los Caídos no respeta la inviolabilidad de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos como lugar sagrado. Los restos de Francisco Franco están en el interior del Valle de los Caídos, donde se encuentra una abadía benedictina. Después de la sentencia del Tribunal Supremo, está previsto que los restos se exhumen y que sean trasladados en helicóptero hasta el cementerio de Mingo Rubio, en Madrid, España. Según informan diversos medios, el prior de la Abadía Benedictina del Valle de los Caídos presentó también una denuncia ante el juez por el acceso inconcedido de la Guardia Civil al templo. En noticias procedentes de China, le informo que el obispo auxiliar de Hong Kong, Monseñor Ha, durante una reunión con jóvenes católicos el pasado 19 de octubre, pidió rezar el rosario en el mes de octubre y establecer una comisión de investigación independiente sobre la violencia policial como pasos necesarios para un viaje de reconciliación dentro de la sociedad de Hong Kong después de 4 meses difíciles y tensos. Desde junio pasado, recordemos que Hong Kong ha visto un sinnúmero de protestas, atrayendo en algunos fines de semana a millones de personas. Originalmente los manifestantes querían que el gobierno de Beijing desechara un proyecto de ley de extradición que permitiría enviar a cualquier persona detenida a China continental. Esto fue lo acontecido en Europa, el Vaticano y Oriente Medio. Usted ha quedado informado. Ahora nos enlazamos con Radio Vaticana, la radio del Papa, para darle a conocer la crónica en español de la catequesis del Papa Francisco durante la audiencia general del pasado miércoles. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la naturaleza de la Iglesia según nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles. La Iglesia no es una fortaleza cerrada, sino una tienda de campaña capaz de agrandarse para recibir a todos. Es una Iglesia en salida, una Iglesia con las puertas siempre abiertas. En Antioquía de Siria, donde por primera vez los creyentes fueron llamados cristianos, Pablo y Bernabé inician el primer viaje misionero. En las diferentes comunidades de la predicación del Evangelio en las sinagogas de la diáspora, se pasó al anuncio a los paganos, que Dios también llama a la fe. Esta novedad de apertura a otros que no eran judíos desencadenó una controversia. Algunos judíos afirmaban la necesidad de la circuncisión para la salvación. Para resolver esta cuestión, recurrieron a la asamblea de los apóstoles y de los ancianos, y tuvo lugar el así llamado Concilio de Jerusalén.
en el que se afrontó la relación entre la fe en Cristo y la observancia de la ley de Moisés. Pedro y Santiago, columnas de la Iglesia, invitaron a no imponer la circuncisión a los paganos que se convertían a la fe, sino solo a que rechazasen la idolatría y todas sus expresiones, pues solo la gracia del Señor Jesús es causa de salvación. La Asamblea de Jerusalén nos enseña cómo enfrentar las divergencias y buscar la verdad en la caridad. Nos ayuda a entender que la sinodalidad es el método eclesial para reflexionar y confrontarse, basado en el diálogo y en el discernimiento a la luz del Espíritu Santo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pido al Señor que refuerce en nosotros y en todos los cristianos, especialmente en los obispos y en los presbíteros, el deseo de la responsabilidad por la comunión, el diálogo y el encuentro con todos los hermanos, sin excepción, para manifestar la fecundidad de la Iglesia, llamada a ser madre feliz de muchos hijos. Que Dios los bendiga. Radio Vaticana, la radio del Papa. Y hasta aquí nuestro enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa. Ahora es momento de hacer nuestra primera pausa comercial, pero regresamos con la entrevista al padre Daniel Valdés, donde nos va a hablar de los fieles difuntos. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos con más. No se vaya. Póngase en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos con más de estos servicios informativos de Ver y Creer, queridos amigos, y ya está aquí en el estudio el padre Daniel Valdés de la diócesis de Toluca para platicarnos, para informarnos, para hacernos reflexionar en torno a la inminente celebración ya en unos días más de los fieles difuntos, que no es lo mismo un difunto que un muerto, no es lo mismo, ya verá usted. Queremos que nos ayudes, padre Daniel, bienvenido, a meditar en torno a la muerte. Estas celebraciones que vienen, para algunos es un Halloween, noche de brujas, noche de demonios. Las sectas satánicas se ponen pero desquiciadas, convocan demonios, ¿no? Para otros es el Día de los Muertos y para otros es la celebración de los fieles difuntos. Así es, Échanos confusión, luz. dispersión, reflexión. El ser humano de modo especial está constantemente queriendo enfrentar sus situaciones de distinta manera. Los mexicanos, sobre todo, ante lo que no podemos, nos reímos. De muchas cosas hacemos entre broma, burla, sorna y a veces hasta sarcasmo. La muerte, como lo has dicho, como lo sabemos muchos, es algo ineludible, de lo que estamos ciertos, hacia lo que caminamos y generalmente para lo que menos nos preparamos. Cuando muere un ser humano y algún ser querido, al mismo tiempo nos prepara a nosotros para valorar esta vida, pero también para valorar la que viene, porque este es un paso. En la doctrina de la Iglesia, con la muerte no se acaba, la vida se prolonga, no se ha terminado.
La muerte siempre duele, por eso hay un duelo. La muerte siempre es dolorosa. La muerte se presenta en cualquiera de sus formas, una situación difícil. Incluso en situaciones tan graves como el suicidio. El suicidio es muy grave, pero lo que está en torno al suicidio está mucho más grave, ¿no? Nosotros, al celebrar a los fieles difuntos, que vamos a hacer especialmente el día 2 de noviembre, nos tenemos que detener en 3 cosas que me parecen importantes. En primer lugar, los que estamos aquí, los que estamos caminando, los que somos peregrinos, los que vamos paso a paso. Los que ya se fueron, ya se nos adelantaron. Dice mucha gente en la vida. Y los que ya llegaron. Se llama también la iglesia peregrina, la iglesia purgante y la iglesia triunfante. Es decir, los que estamos en la tierra, los que están en el purgatorio y los que están en el reino de los cielos. Así es. Y pensemos, por favor, en esta experiencia del purgatorio, dejando a un lado las llamas, el fuego, todas esas cosas que han ilustrado de maneras pues propias de la Edad Media. El purgatorio es un estado, una gracia muy especial de Dios. Por eso se llaman benditas ánimas del purgatorio. Solo falta algo para que alcance la plenitud de la gloria de Dios mismo. Y en ese algo podemos ayudar nosotros. Ya estamos tuiteando, padre. Qué bueno. ¿A ti te gusta tuitear? Tuitear no, pues muy acaparador. Sí, ¿verdad? Bueno, a mí sí, y disfruto mucho tuitear con el público, así es que venga, ya en algún momento empezamos a responder. El purgatorio entonces, ¿es un estado? Es un estado de vida. Es un estado de vida, ya tiene una participación de la gracia de Dios y los llamamos benditas ánimas del purgatorio, ¿verdad? Que esperan purgar las faltas y de nosotros necesitan todo nuestro cariño, nuestra oración, nuestra comunión, nuestro sacrificio, nuestro esfuerzo, nuestra oración. Y tenemos las famosas indulgencias, por ejemplo, la misa, la comunión, la oración. El 2 de noviembre, si vamos a misa, si le pedimos a Dios el don de la indulgencia, se aplica la indulgencia plenaria, ¿sí? Para los difuntos y para uno mismo. Y para uno mismo siempre, solo que las indulgencias solo pueden ser para un difunto. Por eso hay años completos. Entonces, a ver, el próximo 2 de noviembre, ¿podemos ir a misa y sacar a un alma del purgatorio? Por lo menos ayudar, ¿verdad? El resto es gracia de Dios. Sí, claro. Él sabe de qué manera lo va a ir haciendo. Pero no podemos entonces llegar y pedirle al Señor por todas las... No, de que podemos, lo podemos. Y en la misericordia de Dios solo Él sabe qué es lo que va haciendo, ¿no? Yo le voy a pedir que salgan todas, así todas, ¿no? Ya lo que Él me conceda será ganancia. Su gracia, por supuesto. O como me dijo un amigo un día, padre, yo voy a pedir de esas almas del purgatorio por la más olvidada de los suyos en el mundo, por la más sola, por la más triste, para que ella salga de allí. O por la vale, más ¿no? favorecida y agraciada. Tienen el mismo efecto. Porque Ajá. esta, la más favorecida y la más agraciada, tendrá mucho que hacer por las demás. Y la olvidada, por supuesto que también. Porque en ambos, en la vida divina, en el encuentro con Dios, con este Dios vivo, tanto el más olvidado como el más agraciado siempre hacen más por los demás. Y una vez saliendo del purgatorio y estando junto a Dios, pedirán por nosotros. Y aún estando en el purgatorio, que es el otro movimiento. Siempre que nosotros en misa, en la oración y en momentos especiales nos acordamos de nuestros difuntos, nosotros pedimos por ellos y ellos piden por nosotros. Bueno. Es un doble movimiento muy interesante. No se extrañe usted si cuando llegue allá vea que salga una multitud a recibirlo y usted diría, ¿quiénes son todos estos? Pues son las almas del purgatorio que ayudaste a salir de allí. Pero, Padre Daniel, la oración por los difuntos más bien es para los que están en el purgatorio, ¿no? ¿O con nuestras oraciones podrá salir un condenado del infierno? Ya no.
Sí, siempre hay la posibilidad de la gracia de Dios de ayudar a alguien. La condenación definitiva será hasta el final de los tiempos. Ni siquiera podemos asegurar nosotros, la iglesia, que Judas está condenado definitivamente. La iglesia no está puesta para condenar a nadie. Es un instrumento de salvación, es sacramento de salvación. Tampoco seamos tan piadosos que recemos para que se salve el diablo, ¿verdad? Sí, ya lo sabía perfectamente, con un conocimiento perfecto y claro, sí ya tiene una condenación eterna. Pero la oración es la fuerza de Dios. La oración es la misericordia divina. La oración es la experiencia de Dios. Quiero decirlo de modo muy vivencial. Siempre que me ha tocado orar por los difuntos, desde antes y siendo sacerdote más, lo he hecho con una convicción de que es el amor de Dios que se derrama en favor de ellos. Vivir la experiencia de la muerte de un ser querido, en el caso de mi madre, yo había leído las confesiones de San Agustín, cuando Santa Mónica le dice, deja aquí mi cuerpo, que nos encontraremos siempre en la Eucaristía, en la gran oración de la Iglesia. Yo, cuando celebro la misa, tengo presente esto y no lo puedo olvidar y lo agradezco a Dios porque alguna vez recién ordenado en un lugar donde me mandó el padre a celebrar, solamente había 2 personas y el sacristán me dijo, ¿y a poco va a celebrar? ¿Y hay 2 gente? Le dije, no hay 2 nada más. Estás tú, están las 2, estoy yo, están los ángeles de Dios, están todos los santos que se hacen presentes en este momento y están todos aquellos que invocamos con el alma, la mente y el corazón y los que necesitan sobre todo nuestra oración. Los pobres, los enfermos, los desposeídos, los difuntos, los que tienen grandes responsabilidades en el mundo, no solamente los gobernantes, también los empresarios, también los funcionarios. No estamos solos, nunca estamos solos. La oración es exactamente la experiencia de la comunión de los santos. Los que están en la iglesia ya triunfante, glorificada en la presencia de Dios, la iglesia del purgatorio, que además también ora por nosotros, por nuestras necesidades, y nosotros que oramos por ellos en sus necesidades. Y los santos para que la gloria de Dios pues aumente también, ¿no? A veces nosotros en la experiencia de la oración somos un poquito egoístas, porque nos han enseñado a pedir, y casi no nos han enseñado a ofrecer. La oración tiene que ser más una dádiva. La oración tiene muchos momentos, puede ser alabanza, de acción de gracias, de petición, puede ser una oración de glorificación, puede ser una oración de humillarte ante Dios mismo también, ¿no? Cuando el enfermo ora, el enfermo tiene una experiencia de anonadamiento y de abandono a Dios, que todos experimentamos cuando ya nos vamos a dormir, porque no sabemos si despertaremos o no. Nos ponemos en las manos de Dios. Dice mi papá, que tiene 85 años de edad, hijito, tú siempre me dices que me ponga en las manos de Dios. Yo nomás le pido que no se le ocurra aplaudir. O apretarla muy fuerte. Sí, o apretarla muy fuerte. Tampoco abrirla mucho, ¿no? Sí, claro. No nos vayamos a caer. Ajá. Sí, espero que esta parte coloquial no nos distraiga, sino por el contrario, que tengamos este atrevimiento tan maravilloso. A Dios le hablamos de tú. Sí. ¿Qué efectos tiene la misa de difuntos? La misa celebrada por un difunto. La misa tiene un valor infinito y tiene un efecto infinito. Hasta donde la pobreza de mis palabras y hasta donde alcanzamos a comprender la doctrina de la Iglesia, la misa es el mismo sacrificio de Cristo, entregado por nosotros, que no fuimos rescatados ni con oro ni con plata, sino con su preciosa sangre. Un sacrificio que actualiza, que redime, que asume totalmente. Nosotros a veces no sabemos realmente en la intimidad de un difunto cómo terminó. Muy bien a lo mejor, o a lo mejor no lo alcanzó a hacer muy bien, pero puesto en las manos de Dios, puesto a través del sacrificio de Cristo, es Cristo mismo el que lo presenta.
La misa no es del sacerdote. La misa no es de la señora que lo pagó. La misa no es de la quinceañera. La misa es de Cristo y de la Iglesia. Y dentro de la misa de Cristo y de la Iglesia se toman intenciones como estas. Y en todas las misas del mundo, desde el inmemorial de los tiempos que existen, se pide en todas por los difuntos. La Iglesia nunca ha dejado de pedir por los difuntos. Mira, qué bueno saberlo, ¿no? Porque algún día seremos difuntos. Sí, claro. Padre Daniel, ¿cómo es el morir? Este concepto que cada vez se ha extendido más, el alma sale del cuerpo, hay un túnel con una luz al final, ¿cómo es? Vamos a ir de las palabras. Morir significa la privación de la vida biológica. Y un cuerpo animado, un cuerpo inanimado. Por eso le llamamos ánima. O sea, con ánima o sin ánima, animado o inanimado. La experiencia del túnel, de la luz y de todo eso que transmiten algunas personas es muy real y es muy lógico porque bioquímicamente hablando hay muchas reacciones en el cerebro que producen sensaciones, colores, iluminaciones, todo este tipo de cosas. Hasta auditivas, hasta imágenes, algunas cosas visuales. Pero morir en su profundidad más grande es la soledad más importante. Solo mueres tú, nadie muere contigo. Solo tú dejas esta vida biológica. Nadie se va contigo. Nadie puede irse contigo. No puedes llevarte nada, nada. La comunidad y la gente dice, bueno, hasta en el sepulcro se va a quedar lo demás o en las cenizas. Esta vida que por los griegos decimos que tenemos alma y cuerpo, por los hebreos decimos que tenemos cuerpo, alma y espíritu, que requiere una mayor profundización, pero sobre todo experiencia de esto, ¿no? Porque el espíritu se alimenta por la oración, por la cultura, por el arte, por la belleza. El alma se alimenta de la oración, de la mística, de la mistagogia, de la espiritualidad. Y el cuerpo se alimenta de todo lo que le es necesario, desde el oxígeno, vitaminas, nutrientes, etcétera, etcétera. El cuerpo muere, el alma no muere, el espíritu no muere. Lo que infunde la vida es el espíritu. Y lo que anima al cuerpo es el alma. En la resurrección, el más resucita a lo menos. Le dará vida al cuerpo. Con la fuerza del espíritu volverá a quedar animado. Con ocasión de estas celebraciones de los fieles difuntos, dile algo a quien está a punto de morir. O dile algo a quien está muy triste porque se le acaba de morir alguien. Estar con quienes mueren es una obra de misericordia, es una obra de sencillez. Y a algunas personas les da mucho miedo acompañar al moribundo y hay a quienes les da mucho miedo mirar a la persona con una situación física muy limitada. No tengan miedo a nada de eso porque no es más que una proyección de nuestra propia impotencia, de nuestra debilidad y de nuestros temores. Dios nunca nos abandona en ningún momento y siempre hay un ser humano cerca de nosotros, desde Madre Teresa de Calcuta, y siempre hay una ayuda del cielo, como los ángeles de la guarda, y siempre hay en el mundo entero hombres y mujeres de buena voluntad que aun cuando no crean en Dios, están dispuestos a ayudar a un ser humano que está en su momento final de la vida. Muchas gracias, Padre Daniel Valdés. Gracias a todos. Hasta aquí la entrevista con el Padre Daniel Valdés. Hemos quedado bien informados. No es lo mismo un difunto que un muerto. Y a celebrar el próximo 1 de noviembre Todos los Santos y el próximo 2 de noviembre los fieles difuntos. Ahora hacemos una pausa y regresamos para darle a conocer noticias de América, noticias de México y también platicarles sobre la reliquia de la Virgen María, que es su cinturón,
y que se encuentra dividido en 3 partes, en 3 diversos lugares de nuestro mundo. Esto y más al volver. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Comparte este espacio con nosotros. Escríbanos a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. Ya estamos de regreso en los servicios informativos de Ver y Creer, ahora para darle a conocer noticias de los acontecimientos ocurridos en el continente americano y en México. Nuevamente, sea usted bienvenido a la información. En medio de la violencia desatada en Culiacán, Sinaloa, por un operativo que llegó a la captura de Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, la diócesis de Culiacán expresó su cercanía a la ciudadanía y pidió que Dios les conceda la paz. En un comunicado, expresaron en momentos donde el miedo y la inseguridad reinan las calles de la capital sinaloense. Nos unimos a quienes buscan la paz y el bienestar en Culiacán. Deseamos que en cada familia reine la unidad en la oración y que como miembros de esta sociedad seamos promotores de reconciliación. Por su parte, a través de Twitter, Monseñor Alfonso Miranda, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, expresó: nuestra solidaridad, apoyo y cercanía para la gente de Culiacán. En más de esta noticia, le informamos que Monseñor Domingo Díaz Martínez, arzobispo de Tulancingo, en el estado de Hidalgo, expresó su sospecha de que hubo corrupción en la captura y pronta liberación de Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán Loera, el pasado 17 de octubre. En declaraciones recogidas por el diario mexicano Milenio, Monseñor Díaz Martínez dijo: pienso que hubo billete en la liberación del hijo del Chapo. Yo no sé si será para bien o para mal, pero pues si van por él, debieron agarrarlo. ¿Por qué no lo hicieron antes entonces? El prelado mexicano hizo luego un llamado al presidente de México, López Obrador, para que prepare a su equipo y que actúe con sabiduría e inteligencia. Que se preparen, porque yo creo que no lo estaban. El arzobispo de Morelia y vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Carlos Garfias Merlos, llamó a toda la sociedad y en especial los legisladores del país a respetar y defender la vida desde la concepción hasta su fin natural. En un videomensaje, Monseñor Garfias subrayó: nosotros, en la Iglesia Católica, anunciamos el Evangelio de la vida desde su inicio natural hasta su fin natural, y por eso invitamos a todos a que puedan apreciar y respetar y cuidar el valor de la vida. Y de esta manera, a los legisladores que ahora se encuentran recibiendo las iniciativas en torno a la despenalización del aborto y otros temas en torno a la vida, los invitamos para que reflexionen profundamente sobre el sentido de la vida y puedan apreciar y valorar su propia vida y puedan anunciar, pidió. En más noticias de México, le informamos que feministas, promotores del aborto y la ideología de género, lanzaron una campaña de desinformación sobre la reciente reforma a la Ley de Salud del Estado de Nuevo León que permitirá a médicos y enfermeras recurrir a la objeción de conciencia en procedimientos como el aborto. La reforma fue presentada por el diputado Juan Carlos Leal y aprobada el 15 de octubre por el Pleno del Congreso de Nuevo León.
En diálogo con la agencia informativa Así Prensa, Leal aseguró que la versión de que las personas del colectivo lésbico gay dejarán de ser atendidas no es más que una noticia falsa y amarillista difundida por algunos medios mexicanos y grupos progresistas que empezaron en redes sociales a compartirla para decir mentiras acerca de la iniciativa. El Congreso de Nuevo León, en el norte de México, aprobó un proyecto de ley que permitirá a médicos y enfermeras recurrir a la objeción de conciencia para no participar en prácticas de abortos. El proyecto de reforma a la Ley Estatal de Salud de Nuevo León fue presentado por el diputado Juan Carlos Leal. El diálogo con la agencia informativa Así Prensa, Leal explicó que lo que se busca con esta reforma aprobada a la Ley de Salud es que a los médicos y enfermeras en sus labores no se les obligue a practicar abortos. La objeción de conciencia solamente va a tener la limitante en casos de una urgencia médica, mientras no pueden obligar al médico o a la enfermera a practicar abortos, precisó. En noticias de Costa Rica le informo que la Conferencia Episcopal de ese país brindó su apoyo a la campaña 40 días por la vida, llamando a los fieles a unirse en oración para que el Señor de toda vida fortalezca la defensa de este derecho fundamental, especialmente cuando el presidente Carlos Alvarado Quesada ha reiterado su decisión de firmar la norma técnica sobre el aborto. En un comunicado difundido, los obispos de Costa Rica pidieron a todas las personas creyentes unirse en esta jornada de oración y ayuno para que el aborto nunca sea legalizado en Costa Rica y para que llegue a su fin en el mundo. Además, reiteraron la preocupación por la firma de la norma técnica sobre el aborto y pidieron al presidente que reflexione su decisión de acuerdo al artículo 21 de la Constitución, que establece que la vida humana es inviolable. El obispo de Formosa, Monseñor Adair José Guimaraes, denunció en un reciente artículo el grave peligro de otra maniobra judicial para legalizar el aborto en Brasil, práctica que es un delito no punible en su país. Como obispo, consciente de mi misión pastoral, vengo a advertir al pueblo de Dios sobre el grave peligro de una nueva maniobra judicial para legalizar el aborto en nuestro país, sin respetar la voluntad de la mayoría de los brasileños que están en contra del aborto, y lo que es peor, sin respetar la voluntad absoluta y soberana de Dios, advirtió. El prelado se refiere a la acción de inconstitucionalidad directa 5581 que fue presentada ante la Corte Suprema por la Asociación Nacional de Defensores Públicos para despenalizar el aborto en el caso de mujeres embarazadas infectadas con el virus del Zika. En información original en Argentina, le damos a conocer que unos 1.200 docentes recibieron el protocolo arquidiocesano para el cuidado de niñas, niños, adolescentes y personas vulnerables durante el 15º Encuentro de Educadores Católicos de Corrientes. La actividad organizada por la Junta Arquidiocesana para la Educación Católica tuvo como propósito generar espacios que promuevan el encuentro y la reflexión en torno a diversas temáticas del quehacer educativo con clave pastoral. Al iniciar la jornada se leyó un mensaje del arzobispo de Corrientes, Monseñor Andrés Stanovnik, quien expresó: con las normas del protocolo queremos tomar conciencia en todos los ámbitos de la Iglesia y en este caso en el área educativa que está bajo su responsabilidad sobre la seriedad y trascendencia de este tema para dejar en los niños huellas imborrables para bien y no para mal. El actor y productor mexicano Eduardo Verástegui invitó a quienes promueven la legalización del aborto en México a que asistan al estreno de la exitosa película Pro Vida On Planet, o Inesperado en español. A través de su cuenta en Twitter, Verástegui, que encabeza el equipo que lleva On Planet a México, dijo: quiero invitar cordialmente a todas las amigas de @MXMareaVerde a que vean la película Inesperado, que se estrena en todo México el 25 de octubre. El productor Provida dijo al grupo promotor del aborto que sus vidas son tan importantes como las vidas dentro del vientre materno.
Ahora en noticias procedentes de Bolivia le doy a conocer que ante un posible intento de fraude en las elecciones presidenciales de ese país del 20 de octubre, los obispos de Bolivia exigieron que se respete la voluntad del pueblo a través de un conteo imparcial de votos basado en la verdad y la transparencia. Asimismo, hicieron un llamado al pronunciamiento de organismos internacionales y a la calma vigente de la población. En Bolivia, para ganar la presidencia en primera vuelta, se debe obtener más del 40% de los votos, con una diferencia de 10 puntos sobre el segundo. El lunes 21, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, María Eugenia Choque, presentó los resultados preliminares del conteo de votos que daban a Evo Morales 46.87% y a Carlos Mesa 36.73%. Con este resultado, el actual presidente ganaría en primera vuelta y accedería a un cuarto mandato consecutivo. El pasado viernes 18 de octubre, el alcalde de Lima, en Perú, Jorge Muñoz, proclamó oficialmente al Señor de los Milagros como patrono jurado de Lima, título que ya era reconocido por los feligreses desde hace cientos de años. Según la disposición municipal aprobada en la sesión del Consejo Metropolitano de Lima del 17 de octubre, este reconocimiento al Señor de los Milagros valora la centenaria tradición de esta devoción y expresión cultural que se profesa en la ciudad de Lima. El documento municipal también recuerda que el Cristo Moreno fue declarado guardia y custodia de la ciudad de Lima, mediante el Cabildo Metropolitano de Lima el 21 de septiembre de 1715. Y hasta aquí el resumen de los acontecimientos ocurridos en América y en México. Usted ha quedado bien informado. Y Roberto, como ya nos habías dicho, nos vas a presentar el cinturón de la Virgen María. A ver, conozcamos a continuación en qué países está los 3 pedacitos. La Virgen María quiso dejar en nuestro mundo por voluntad propia una sagrada reliquia que estuvo en contacto con su cuerpo inmaculado. Se trata de su cinturón o cíngulo entregado por ella misma al apóstol Santo Tomás al momento de su asunción a los cielos en cuerpo y alma, como refiere la tradición patrística basada en el antiguo relato siriaco, narración del pseudo José de Arimatea, en el que se narra la manera en la que Tomás recibió la reliquia de manos de María. El texto también describe la traslación milagrosa de los apóstoles desde los lugares en los que se encontraban al Monte de los Olivos en Jerusalén, a excepción de Tomás, quien posteriormente, al ser testigo presencial de la asunción de la Virgen María a los cielos, recibió en prenda el cinturón con el que había sido ceñida por los demás apóstoles antes de morir. Episodio que aparece también con algunas variantes en fuentes griegas tales como la Historia Eucimíaca del siglo IX y en algunos manuscritos de diversas versiones orientales y eslavas. Textualmente, la narración del pseudo José de Arimatea refiere: Tomás se puso a contarles cómo se encontraba celebrando misa en la India. Estaba aún revestido de los ornamentos sacerdotales cuando se vio transportado al Monte de los Olivos y tuvo ocasión de ver el cuerpo santísimo de la bienaventurada Virgen María que subía al cielo, y le rogó que le otorgara una bendición. Ella escuchó su plegaria y le arrojó el cinturón con que estaba ceñida. Entonces él mostró a todos el cinturón. Al ver los apóstoles el ceñidor que ellos mismos habían colocado, glorificaron a Dios. Con los siglos, el cinturón fue cortado y separado en 3 partes que actualmente se veneran en 3 recintos sagrados: la Iglesia Ortodoxa del Sagrado Cinturón de Santa María en Homs, Siria, el Monasterio Ortodoxo de Vatopedi en el Monte Athos y la Catedral Católica de Prato en Italia. Con respecto a la reliquia que se conserva en Siria, la tradición refiere que Santo Tomás se llevó consigo el cinturón a la India, donde luego de morir mártir fue sepultado junto con la preciada reliquia. En el siglo IV, los restos de Tomás y el cinturón se trasladaron a la ciudad de Edesa, hoy Sanliurfa, Turquía,
y de allí a la iglesia de la Virgen de Homs, que de inmediato cambió su nombre al de Iglesia del Sagrado Cinturón de Santa María, que actualmente es la sede del arzobispado sirio ortodoxo. En 1852, el arzobispo Mar Julius lo colocó dentro de un relicario de piedra debajo del altar, de donde en 1953 lo sacó el patriarca Efrén I Bar Soum para dejarlo expuesto a la veneración de los fieles. Por lo que se requiere a la reliquia resguardada en el monte Athos, conocido como Agia Soni, un cinturón tejido con lana de camello por mano de la Virgen María, fue llevado a Constantinopla por Arcadio, hijo del emperador romano Teodosio el Grande, donde en agradecimiento por su milagrosa curación fue bordado en oro por la emperatriz Zoe, esposa de León VI el Sabio, emperador de Bizancio del año 886 al 912, y de donde en 1185 fue trasladado a Bulgaria y luego a Serbia, de donde salió como donación de Juan VI Cantacuzeno, emperador de Bizancio, de 1347 a 1353, al monasterio ortodoxo de Vatopedi, uno de los 20 monasterios que conforman la comunidad monástica del monte Athos, donde permanece actualmente dentro de una caja relicario de plata con la efigie del emperador donante. La reliquia del cinturón que se venera en la Catedral de Prato, en la capilla del Santo Cíngulo, mide 87 centímetros, es de color verde y brocado en hilo de oro. Llegó a Prato en 1141 en posesión de Miquele, un cruzado que lo recibió en Palestina como dote de su esposa María, hija de un sacerdote de rito caldeo no sujeto al voto de castidad, y que lo conservó consigo hasta antes de morir en 1171, cuando lo confió al preboste catedralicio Ruberto de Lepieve, quien lo colocó en el altar mayor para su debida veneración. Pero tras una tentativa de robo en 1312, se edificó la capilla en la que ahora se conserva dentro de una caja relicario que se abre solamente con 3 llaves, una de ellas bajo custodia del obispo y dentro de un armario bajo 7 llaves, de donde se saca el cinturón de la Virgen María 5 veces al año para su ostensión hacia la plaza de la ciudad desde el púlpito externo, decorado por Donatello entre 1428 y 1438 para la veneración de los fieles. Pues ahora ya sabemos la historia del cinturón de la Virgen María y dónde se encuentra. Muchas gracias, Roberto. Un gusto investigar para usted e informarle. Y con esto terminamos y nos vamos. ¿Vas a ir al cine? Sí. A ver La Dueña del Mal. No, mejor vamos a ver San Ignacio. Ya la vi. Ah, ¿qué pues tal sí, está? la anduve recomendando. Sí se agarra balazos ahí antes de ser santo. Todavía está en los cines San Ignacio. Sí, fíjate también, que sí ha durado mucho, ¿eh? Ahí. Ya lleva como 4 fines de semana, algo así, 3. Fundador de la Compañía de Jesús. Sí. Y también está Inesperado, En Favor de la Vida. Con el guapo, ¿cómo se llama? ¿Verástegui? Ajá. Ay, sí, luego Verástegui. No, él es el productor. Bueno, pues producida por él. Es el de Planet Parenthood. Vámonos, de eso se trata. Sí. Pues vamos a ver esa película, apoyemos el buen cine y nada de ir a ver a La Dueña del Mal. Feliz semana, Dios le guarde, pásesela bien, Marisa, buena semana. Gracias, igual muchas gracias por su atención, querido público, y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Hasta luego y nos oímos la próxima semana. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa,
desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico trae para ti el pulso del Papa. Escúchalo aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.